¿Alguna vez has sentido que tus oraciones caen en el silencio, que a pesar de rezar con todo tu corazón, las puertas del cielo parecen cerradas como si Dios no escuchara? ¿Y si te dijera que no es porque Él no escucha, sino porque algo o alguien se interpone entre tu alma y el Creador? Esta no es una reflexión ligera, es un llamado profundo, casi urgente como el eco de una campana en medio de la noche. Porque hay momentos en que la fe no falla, pero sí se contamina. Hay casas donde se reza todos los días, pero el ambiente está cargado de objetos que bloquean la gracia. Hay personas con rosarios en las manos, pero con palabras de juicio en la boca. Hay altares iluminados, pero corazones apagados. El Papa Francisco, en más de una ocasión, nos ha recordado que la oración no es una fórmula mágica. No es un conjuro que obliga a Dios a actuar. Es un puente. Pero ese puente, si está agrietado por el pecado, el rencor o la presencia de energía oscura, no lleva a ninguna parte. Hoy quiero hablarte como un pastor habla a sus ovejas en medio de la tormenta. Quiero revelarte con humildad y firmeza la razón por la que muchas oraciones no son escuchadas. No porque el cielo esté sordo, sino porque hay obstáculos espirituales, muchos de ellos invisibles, que cierran el canal entre tú y la divina voluntad. ¿Sabías que un simple objeto en tu casa puede atraer oscuridad? ¿O que un gesto cotidiano aparentemente inofensivo puede ser una barrera energética contra las bendiciones? ¿Sabías que hay lugares en tu hogar donde la oración pierde fuerza y donde el enemigo se esconde? No es casualidad que San Pablo haya dicho, no deis lugar al diablo, Efesios 4:27, porque el demonio no entra de golpe. Se desliza sutil entre nuestros hábitos. Se cuela en una figura decorativa, en una palabra mal dicha, en una ofrenda colocada sin discernimiento. Esta es una advertencia, pero también es una promesa, porque todo lo que bloquea también puede ser purificado. Todo lo que interfiere puede ser expulsado con luz, con fe, con las armas invisibles del Espíritu. Acompáñame. Hoy no solo descubrirás qué está impidiendo que tus oraciones sean escuchadas, también aprenderás cómo limpiar tu alma, tu casa, tu entorno, para que el cielo vuelva a abrirse y la gracia fluya como un río de paz. Porque cuando un hijo limpia el templo de su corazón, el Padre no solo escucha, corre a abrazarlo. 1. El espejo que absorbe tu fe. Ana vivía sola desde hacía más de 20 años. En su habitación, justo frente a su cama, colgaba un antiguo espejo heredado de su abuela. Nadie sabía cuántos años tenía ni cuántas personas se habían reflejado en él. Cada noche Ana rezaba el rosario frente a su imagen. Y cada noche se dormía con una sensación extraña, como si alguien o algo la estuviera mirando desde el otro lado del vidrio. Lo que Ana no sabía es que los objetos antiguos, especialmente los espejos, pueden almacenar energía. La tradición espiritual lo enseña desde tiempos antiguos. El espejo es un portal, y cuando no ha sido consagrado o bendecido, puede convertirse en un canal por donde entran sombras y salen bendiciones. El Papa Francisco en su homilía del 15 de octubre de 2017 dijo, donde el corazón está lleno de cosas que no vienen de Dios, no hay espacio para su gracia. Esta frase encierra un misterio profundo. No basta con rezar. Hay que limpiar el espacio donde se reza.
Los espejos ubicados frente a la cama o detrás de altares domésticos, si no han sido consagrados, pueden reflejar más que nuestra imagen, pueden devolvernos las dudas, absorber nuestras oraciones o distorsionar la energía de fe que emitimos. Especialmente si han estado en manos de personas que practicaban la superstición, el esoterismo o el ocultismo, pueden retener huellas espirituales negativas. Ana comenzó a notar que su fe decaía, que sus oraciones eran mecánicas, que soñaba con sombras, hasta que un día una amiga suya, doña Marta, una mujer sencilla y devota, le sugirió algo: limpia ese espejo con agua bendita y ora al Espíritu Santo. Si algo no pertenece a Dios, lo sabrás. Y así lo hizo. En el momento en que Ana comenzó a rezar el Padre Nuestro, con agua bendita en la mano, el espejo que siempre había estado perfectamente colgado cayó al suelo sin explicación. No fue casualidad, fue revelación. Desde aquel día, Ana colocó un crucifijo en el lugar del espejo y sus oraciones comenzaron a sentirse vivas, conectadas, llenas de consuelo. ¿Cómo purificar un espejo o eliminar su energía oscura? Toma un recipiente de agua bendita y una ramita de romero o laurel bendecido. Reza el Salmo 91 mientras rocías el espejo de arriba a abajo en forma de cruz. Pide al Espíritu Santo que revele si ese objeto debe permanecer o no. Si sientes paz, puedes mantenerlo. Si sientes escalofríos, miedo o rechazo, no lo dudes, retíralo de tu hogar. No todos los objetos inofensivos lo son. El enemigo no se disfraza con cuernos. A veces se esconde en una moldura dorada, esperando que lo ignores. 2. La estatuilla que cierra el cielo. Juan era un hombre trabajador, padre de 3 hijos, que llevaba años enfrentando una racha inexplicable de desgracias. Negocios que se caían sin razón. Enfermedades que iban y venían. Discusiones constantes en casa. Y lo más inquietante, una sensación constante de algo observándolo en las noches. En la entrada de su casa, justo sobre una repisa de madera tallada, Juan mantenía con orgullo una estatuilla de Buda sonriente que le había regalado un cliente años atrás. Decía que le traía suerte. Nunca se lo cuestionó. La veía como decoración. Pero la suerte nunca llegó. Fue durante una visita pastoral que el padre Manuel, un sacerdote misionero, notó la figura y con amor pero firmeza le dijo: «Hijo, lo que traes como adorno puede ser una puerta cerrada a la gracia». El Papa Francisco ha hablado con claridad sobre el sincretismo religioso, la mezcla de símbolos de distintas religiones sin discernimiento, diciendo: no se puede servir a 2 señores. No se puede mezclar la fe cristiana con supersticiones, porque se debilita la fe y se enreda el alma. Juan, confundido pero obediente, decidió orar ante el Santísimo Sacramento esa misma tarde. Llevó en su corazón la pregunta: ¿estoy ofendiendo al Señor sin saberlo? Y en el silencio de esa adoración, lo entendió. La figura no tenía maldad en sí misma, pero en su casa no pertenecía. Era un símbolo de otra fe, otra cosmovisión, otra espiritualidad. Y su presencia, aunque silenciosa, bloqueaba el fluir de la gracia que Juan tanto pedía. Esa noche, Juan envolvió la estatuilla en un paño blanco, rezó un Padre Nuestro y la sacó de casa. La reemplazó por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Los días siguientes fueron distintos. La tensión se disipó. Las discusiones cesaron. Y por primera vez en mucho tiempo pudo orar,
y sentir que alguien escuchaba. ¿Cómo discernir si un objeto decorativo está afectando tu vida espiritual? Pregúntate con honestidad, ¿este objeto glorifica a Dios o lo reemplaza? Reza con humildad el Salmo 139. Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay algo que te ofende. Si el objeto proviene de prácticas religiosas ajenas, supersticiones o ritos no cristianos, su sola presencia puede desalinear la energía espiritual de tu hogar. Retíralo con reverencia, no con miedo. No le des poder, pero tampoco lo ignores. No todo lo que es bello es bendecido. No todo lo que atrae suerte viene del cielo. Porque a veces lo que pensamos que adorna es precisamente lo que impide que Dios entre. 3. Las palabras que maldicen tu oración. Doña Marta, una mujer piadosa de 67 años, rezaba el rosario cada día a las 3 de la tarde. Su altar estaba impecable, velas bendecidas, imagen de la Virgen, agua bendita. Pero en su casa reinaba una atmósfera pesada, como si cada palabra pronunciada dejara cicatrices invisibles en las paredes. Su nieta Clara le decía con preocupación, «Abuela, cada vez que rezas también maldices», sin darte cuenta. Y era verdad. En el mismo día en que elevaba súplicas a Dios, doña Marta también decía frases como, «Este país está maldito. Dios no escucha a los pobres. Estoy condenada a sufrir hasta la muerte. Mi hijo es un inútil, nunca cambiará». Frases pronunciadas con rabia, con tristeza, con resignación. Palabras cargadas de poder, pero del poder equivocado. El Papa Francisco ha dicho, la lengua puede bendecir, pero también puede matar. Las palabras pueden ser armas espirituales que hieren, dividen y destruyen. En la Biblia, Santiago 3:10 lo expresa con dolorosa claridad. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La oración es al alma lo que el agua es al jardín. Pero si el mismo manantial que riega la tierra también la envenena, el fruto no germina. Así sucede con las palabras. Rezar y luego maldecir es como abrir la ventana al cielo y luego cerrarla de golpe. La nieta de doña Marta le propuso un pequeño ejercicio espiritual. Abuela, durante una semana, anota todo lo que dices cuando no estás rezando. Todo. Incluso los murmullos, las quejas, los comentarios pequeños. Y lo hizo. Al final de esa semana, doña Marta lloró. Se dio cuenta de que su lengua se había convertido en una barrera invisible contra la gracia. Porque aunque su corazón era creyente, su boca hablaba desde la herida, no desde la fe. ¿Cómo purificar tu lenguaje para que tus oraciones sean escuchadas? Al despertar, haz la señal de la cruz sobre tu boca y di, Señor, pon un guardia a mi lengua, que solo hable lo que bendice. Antes de cada oración, perdona con tus palabras. Di en voz alta, perdono y libero a quienes me han herido. Evita palabras absolutas de desesperanza, nunca, siempre, todo está perdido. Sustitúyelas por con Dios todo es posible. Confío en su tiempo. La luz vendrá. Repite durante el día el Salmo 141:3. Pon, oh Señor, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. El demonio no necesita gritar. Solo necesita que tú maldigas tu propia vida con tu lengua. Recuerda el poder de la vida y la muerte está en las palabras. Y si tu lengua maldice, tu oración se ahoga. 4.
El dinero mal puesto. José era un comerciante sencillo. Tenía una pequeña tienda en su casa y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la noche. Sin embargo, por más que se esforzaba el dinero, desaparecía como agua entre los dedos. Nada prosperaba. Lo que ganaba en el día, lo perdía en deudas, averías, gastos imprevistos. Y siempre repetía, yo no nací para tener suerte. Un día, cansado y sin respuestas, fue a confesarse con el padre Santiago, un hombre de oración profunda. Después de escucharle en silencio, el sacerdote le hizo una pregunta inesperada. ¿Dónde guardas el dinero que ganas? José, algo sorprendido, respondió, en una caja vieja bajo la cama. Era de mi abuelo. Siempre estuvo allí. El sacerdote inclinó la cabeza reflexionando, y luego dijo con suavidad, pero firmeza, tal vez lo que guarda no es solo dinero, sino también energía de miseria, miedo y control. A veces, lo que heredamos no son solo objetos, sino también cadenas invisibles. El Papa Francisco, hablando sobre la relación con el dinero, advirtió: cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, el corazón se vuelve esclavo. Y añadió: no basta con tener dinero. Hay que saber bendecirlo, ponerlo al servicio del bien y no convertirlo en un ídolo escondido bajo la cama. En la Biblia, Mateo 6:21 nos recuerda: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero, ¿y si tu tesoro está escondido en un lugar oscuro, polvoriento, rodeado de temor o avaricia? José hizo algo radical. Tomó su antigua caja de dinero, la abrió frente al altar familiar y comenzó a rezar: Señor, bendice este fruto de mi trabajo, que no me esclavice, que no me divida, que no me aleje de ti. Decidió cambiar el lugar donde guardaba el dinero. Compró una pequeña caja de madera nueva, sencilla, sin historia, y colocó dentro una imagen del arcángel San Miguel. La ubicó en un lugar alto, limpio, con una vela blanca al lado. Y antes de poner una sola moneda en ella, rezaba siempre el Padre Nuestro. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero algo sí cambió: la paz interior. Y luego, poco a poco, también llegaron mejores decisiones, menos pérdidas, más orden, más bendición. ¿Cómo bendecir el lugar donde guardas tu dinero para que no bloquee tu oración? Nunca lo escondas bajo tierra, en rincones oscuros o lugares conectados al miedo. La oscuridad espiritual se ancla allí. Elige una caja o cartera limpia, nueva o consagrada. Evita objetos heredados con historia de ruina o pleitos familiares. Coloca una imagen de San Miguel, San José Obrero o del Sagrado Corazón junto al dinero. Haz del dinero un siervo de la fe, no un amo. Antes de usarlo, haz la señal de la cruz sobre él y di: este dinero está al servicio del bien bajo la voluntad de Dios. Recuerda, no es cuánto tienes, sino cómo lo bendices, porque hasta el centavo más humilde, si se guarda con fe, puede abrir puertas que el oro no logra tocar. 5. La habitación donde no se escucha a Dios. Clara era una joven devota. Había sido criada en la fe, asistía a misa los domingos y cada noche se arrodillaba para orar en su habitación. Pero por alguna razón, en aquel cuarto, su oración se sentía vacía. Las palabras salían de su boca, pero no tocaban su corazón. Era como hablar al viento. Había días en los que incluso con la Biblia abierta sobre su mesita, sentía que algo la empujaba al desánimo. Su mente divagaba. El sueño la vencía. Una extraña tristeza llenaba el aire.
Un día, al confesar esta sensación a una religiosa anciana, recibió una respuesta que nunca olvidó. ¿Has consagrado tu habitación al Señor o solo la has decorado según tu gusto? Estas palabras, simples pero penetrantes, la sacudieron. Clara comenzó a observar. Se dio cuenta de que su habitación estaba llena de imágenes de modelos de moda, pósters de cantantes con poses provocativas, frases decorativas que decían «Sigue tu deseo, haz lo que te haga feliz», todo muy estético, pero nada de Dios. También tenía piedras decorativas que le regalaron sin saber que estaban vinculadas al poder de los chakras, un difusor de aceites con símbolos orientales y una alfombra tejida con el símbolo de el ojo que todo lo ve. La habitación estaba ordenada, sí, pero energéticamente era un espacio lleno de mensajes contradictorios. El Papa Francisco, hablando sobre el espacio interior y exterior, dijo: «El corazón que no está limpio no puede escuchar la voz de Dios». Lo mismo pasa con los lugares. Si no invocamos la presencia de Dios, otros ocuparán su lugar. La Biblia, en 2 Crónicas 7:15, nos asegura: «Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración ofrecida en este lugar». Pero esa promesa implica algo: que el lugar esté consagrado, dispuesto, preparado para la presencia. Clara decidió entonces hacer una limpieza espiritual. Retiró todo lo que no inspiraba fe, esperanza o pureza. Reemplazó cada póster con imágenes sagradas: la Virgen María, el Niño Jesús, San Miguel Arcángel. Colocó un crucifijo sobre su cabecera y encendía cada noche una pequeña vela bendita mientras rezaba el rosario. La atmósfera cambió. El sueño se volvió sereno. La tristeza se disipó. Y lo más importante, su oración volvió a tocar el cielo. ¿Cómo preparar una habitación para que Dios escuche tus oraciones? Revisa qué imágenes y símbolos cuelgan en tus paredes. Pregúntate: ¿esto refleja mi fe o mi ego? Haz una bendición del espacio. Puedes usar agua bendita, incienso de iglesia o simplemente orar en voz alta: Señor, limpia este lugar. Haz de esta habitación un altar para tu presencia. Evita objetos esotéricos, frases que exaltan el yo sobre Dios o símbolos de poder ajenos al cristianismo. Recuerda: donde no se glorifica a Cristo, reina la confusión. Abre las ventanas mientras oras. Deja que entre la luz. El Espíritu Santo ama los espacios con aire puro, sin encierro ni oscuridad. Tu cuarto no es solo un lugar donde duermes. Es donde sueñas, lloras, te recoges y sobre todo donde puedes hablar con Dios. Pero si la habitación está llena de ecos ajenos a Él, su voz será apenas un susurro perdido entre paredes mudas. 6. El objeto heredado que mantiene viva la maldición. Don Ramiro tenía un rosario antiguo de cuentas de madera oscura que había pertenecido a su bisabuela. Era su tesoro más preciado. Nunca rezaba sin él. Sin embargo, mientras más lo usaba, más sentía una opresión extraña en el pecho. Su vida de fe, en vez de florecer, se fue tornando pesada, llena de bloqueos, dudas y una extraña tristeza que no venía de fuera sino de adentro. Una noche, en medio de una fuerte pesadilla, soñó con una figura femenina vestida de negro que lo miraba sin parpadear mientras él rezaba el rosario. Al despertar sudoroso y con el corazón latiendo fuerte, decidió buscar al padre Elías
un sacerdote conocido por su sabiduría espiritual. El sacerdote escuchó el relato con calma y luego le pidió ver el rosario. Lo sostuvo entre las manos, cerró los ojos en oración y dijo con voz baja pero firme: «Este objeto tiene historia, pero no toda historia es santa». El Papa Francisco ha hablado con fuerza sobre los objetos heredados que no han sido purificados. Hay cosas que conservamos por nostalgia, pero están cargadas de lágrimas, de ira, de desesperanza. Y sin darnos cuenta, mantenemos viva la herida. La Biblia, en el libro de Deuteronomio 7:10, nos advierte: «No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». El rosario de don Ramiro, aunque bello y lleno de historia, había pasado por manos manchadas por el ocultismo. Su bisabuela, sin que la familia lo supiera, había practicado rituales mixtos entre oración y superstición, invocando santos, junto a espíritus que no eran santos. Y ese objeto, sin ser malo en sí mismo, se había impregnado de una energía contradictoria, confusa, oscura. ¿Qué hizo el padre Elías? Le pidió a don Ramiro que lo colocara sobre el altar del templo durante una misa de liberación. Se rezó el Salmo 24, se roció con agua bendita y se encendió incienso alrededor. Durante el rito el rosario se rompió por una de sus cuentas como si algo hubiera sido liberado. Después de ese día, don Ramiro decidió guardar ese rosario no como instrumento de oración, sino como memoria purificada. Lo colocó dentro de una caja sellada con la imagen del Inmaculado Corazón de María y nunca más volvió a rezar con él. Compró uno nuevo, lo llevó a bendecir y con ese comenzó una nueva etapa de oración. Ligera, profunda, viva. ¿Cómo saber si un objeto heredado bloquea tus oraciones? Si al tocarlo, rezar con él o dormir cerca de él sientes opresión, angustia o cansancio inexplicable, presta atención. Si proviene de familiares cuya vida estuvo marcada por sufrimiento espiritual, odio, brujería o confusión religiosa, puede arrastrar una carga energética. Ofrécelo a Dios en oración. Colócalo frente a una imagen sagrada y di: «Señor, si este objeto no te pertenece, muéstramelo. Si debe ser purificado, purifícalo. Si debe ser apartado, dámelo a entender». Si el discernimiento espiritual te lleva a dejarlo ir, hazlo con amor, no con miedo, porque lo que no bendice no debe quedarse. Recuerda, no toda herencia es bendición, y no todo lo que pasa de generación en generación viene de Dios. 7. El reloj parado. Don Aurelio tenía en su sala un gran reloj de péndulo. Había dejado de funcionar hacía más de 6 años, pero allí seguía colgado como una reliquia muda. Cada vez que alguien preguntaba, él respondía con tono resignado: «Algún día lo arreglaré, pero por ahora ahí está. Es parte de la casa». Lo curioso era que ese «por ahora» se extendía como una bruma sobre su vida. Don Aurelio vivía con sensación de estancamiento. Su oración era monótona, repetitiva. Su esperanza estaba como el reloj parada. Ni avanzaba ni retrocedía. Solo estaba. Fue en una tarde de retiro espiritual que el padre Jerónimo, al visitar su casa para bendecirla, le hizo notar algo que Aurelio nunca había considerado. Un reloj detenido en el corazón del hogar es como una oración interrumpida. Representa el tiempo que no se vive con Dios. El Papa Francisco ha dicho: Dios es el Dios de la hora. Quien vive del pasado
o teme al futuro, no encuentra al Señor en su momento más poderoso, el presente. Y San Pablo, en 2 Corintios 6:2, lo reafirma con poder. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de salvación. Pero cuando dejamos objetos detenidos, relojes parados, calendarios antiguos, fotografías polvorientas de momentos tristes, estamos, sin saberlo, fijando energías en un tiempo que ya no existe. Y esa fijación bloquea la oración viva que solo puede brotar desde el hoy. Don Aurelio comprendió entonces. Aquella noche se arrodilló frente al reloj, colocó una vela bendita a su lado y oró con voz entrecortada. Señor, si he detenido mi fe, reiníciala. Si he olvidado el valor de este momento, devuélvemelo. Al día siguiente buscó un relojero y lo mandó arreglar. Cuando volvió a funcionar y las campanadas sonaron de nuevo, lloró. Era como si su alma volviera a moverse con el ritmo del cielo. ¿Qué hacer si tienes un reloj parado en casa? No lo ignores. Obsérvalo como un símbolo espiritual. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida se ha detenido? ¿Qué oración quedó a medias? ¿Qué promesa olvidé? Si decides conservarlo, arréglalo y bendícelo. Pide a un sacerdote que lo rocíe con agua bendita o hazlo tú mismo con esta oración, que este tiempo vuelva a ser de Dios. Que cada minuto me recuerde tu presencia, Señor. Si el reloj está cargado de tristeza, por ejemplo, se detuvo en la hora en que alguien murió, quizás ha cumplido su ciclo. En ese caso, agradécele su servicio y despídelo con dignidad espiritual. Elimina el símbolo para que la vida vuelva a fluir. El tiempo no es solo cronología, es energía sagrada, y donde el tiempo se detiene, muchas veces la oración también. 8. Las palabras colgadas en tu pared. Lucía tenía una casa hermosa moderna decorada con estilo minimalista. Cada rincón parecía salido de una revista. Pero lo que más llamaba la atención eran los letreros colgados en las paredes. Confía en ti misma. El universo conspira a tu favor. Haz lo que te haga feliz. Sigue tu intuición. Tú eres suficiente. Frases bonitas, inspiradoras, motivacionales, pero profundamente individualistas. En apariencia hablaban de empoderamiento, pero en el fondo desplazaban la fe. Donde antes se decía, confía en Dios, ahora se decía, confía en ti. Donde antes se creía en la providencia, ahora se apelaba al universo. Donde antes se buscaba la voluntad del Señor, ahora se seguía el deseo interior. Fue su hijo pequeño quien con inocencia divina le preguntó una tarde, «Mamá, ¿y por qué aquí no hay ninguna frase que hable de Jesús?» Lucía quedó en silencio, como si su propio hogar le hablara a través de su hijo, y comenzó a notar cómo desde que puso esas frases en las paredes, algo había cambiado. Se volvió más ansiosa, su oración más superficial. Sentía que su vida giraba, pero sin centro. El Papa Francisco nos ha advertido contra esta espiritualidad diluida, diciendo, el peligro de hoy es una fe mezclada con autoayuda, donde el yo se vuelve Dios y Dios se vuelve un adorno. Y San Pablo, en Colosenses 2:8, lo dijo con fuerza, cuídense de que nadie los cautive con filosofías y huecas sutilezas según tradiciones humanas y no según Cristo. Lucía comprendió entonces que no basta con que algo suene bonito, tiene que ser verdadero. Retiró uno a uno los cuadros,
En su lugar puso versículos como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. La atmósfera de la casa cambió. El ambiente se hizo más suave. Su oración recobró sentido. Ya no se hablaba a sí misma. Ahora hablaba con Dios. ¿Cómo discernir si las palabras decorativas en tu casa bloquean la oración? Léelas en voz alta. Si al hacerlo sientes que exaltan el ego, el deseo o el poder humano más que la gracia divina, reconsidera. Pregúntate, ¿esta frase podría haber salido de labios de Jesús? Si no, quizás no pertenece a un hogar cristiano. Cambia los letreros. No los destruyas con odio, sino reemplázalos con palabras de vida. Usa versículos bíblicos, frases de santos o simplemente Dios está aquí. Antes de colgar algo en tu pared, cuélgalo primero en tu corazón y pregúntate, ¿esto me acerca al cielo o me distrae con mi reflejo? Porque lo que lees todos los días moldea lo que crees. Y si solo ves tu reflejo, te olvidarás de buscar el rostro de Dios. No amo el altar que solo es decoración. Doña Estela tenía uno de los altares más bellos del vecindario. Velas aromáticas perfectamente colocadas. Una imagen grande de la Virgen rodeada de flores secas. Un crucifijo brillante comprado en Jerusalén. Incluso tenía una pequeña fuente de agua que sonaba suave como susurro de oración. Pero había un detalle. Doña Estela no rezaba allí. No por olvido, sino porque el altar se había convertido en parte del ambiente. Lo limpiaba, lo decoraba en cada estación, lo mostraba con orgullo a las visitas, pero sus oraciones las hacía en la cocina mientras cocinaba, o en el coche mientras conducía. El altar era decoración. Un día su sobrina pequeña entró y preguntó, «Tía, ¿aquí vive Dios?». La pregunta tan pura fue como un rayo en la conciencia. Doña Estela se quedó paralizada, porque en el fondo sabía que aquel altar estaba vacío de fe, lleno de estética, pero vacío de presencia. Era como una iglesia cerrada con las luces encendidas. El Papa Francisco nos enseña, no se puede tener una fe cosmética que se ve desde fuera pero no toca el corazón. Y en Mateo 15:8, Jesús mismo advierte, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El altar en casa no es solo un rincón bonito. Es el lugar donde el cielo toca la tierra. Donde se llora, se agradece, se consagra, se suplica. Y si no se usa, pierde su poder. Peor aún, puede atraer energía de vanidad espiritual, de ego religioso, de idolatría decorativa. Doña Estela tomó una decisión. Durante una semana, encendió una vela sencilla. Se arrodilló en silencio cada mañana. Rezó un solo Padre Nuestro con sinceridad. Y al final de esa semana, su altar brillaba diferente. No por la cera ni por las flores, sino por la presencia viva de Dios. ¿Cómo restaurar un altar que se ha vuelto decoración? Limpia no solo el polvo, sino la intención. Haz una oración en voz alta, Señor. Hoy te invito de nuevo a este lugar, que no sea bonito, sino sagrado. Retira lo innecesario. El altar no es para lucir objetos, sino para encontrarse con Dios. Dedícale un momento cada día, aunque sea corto. No necesitas rezos largos, solo presencia real.
Coloca tu intención más profunda. Puedes dejar una pequeña nota, una lágrima o un suspiro. Lo importante es que sea tuyo, verdadero, ofrecido. Porque el altar no es para impresionar a los hombres, sino para tocar el corazón de Dios. ¿Ves? Las fotos del pasado que no dejan entrar la paz. Mateo tenía una habitación especial en su casa, un cuarto pequeño que había convertido en un santuario de memoria. Allí colgaban fotografías de sus padres ya fallecidos, de su esposa, que lo había abandonado, y de su hijo mayor, quien había muerto en un accidente. En las paredes junto a las imágenes había notas manuscritas, flores secas, objetos antiguos y una vela siempre encendida. Mateo decía que era su forma de honrar la vida, pero la verdad es que cada vez que entraba allí, salía más triste. Su oración, que empezaba con esperanza, terminaba en llanto, no de sanación, sino de encierro. Un día el padre Sebastián, en una visita pastoral, le preguntó con suavidad: «Mateo, ¿oras por ellos o te aferras a ellos? ¿Los recuerdo con amor y los dejas ir cada día o los mantienes aquí contigo por miedo a quedarte solo?» Mateo no respondió, porque en el fondo, lo sabía, su altar de memoria era un ancla. Estaba tan lleno del ayer que no había espacio para que entrara la paz del hoy. El Papa Francisco ha dicho con ternura y firmeza: recordar no es aferrarse. La memoria verdadera se vuelve ofrenda, no prisión. Y en Isaías 43:18, el Señor nos habla con claridad: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Mateo lloró como no lo hacía en años. Comprendió que honrar a los que amó no era mantener sus rostros enmarcados como estatuas de dolor, sino rezar por su descanso, liberar su recuerdo y dejar que el Espíritu Santo convirtiera su ausencia en presencia de gracia. Desmontó algunas fotos. Conservó solo una, la de su hijo con una sonrisa luminosa, y la colocó junto a un crucifijo. El resto las guardó con respeto, limpiamente. Ese cuarto entonces se transformó de mausoleo a capilla de sombra a luz. ¿Cómo saber si tus recuerdos están bloqueando tus oraciones? Si una foto te genera tristeza constante, culpa o ira, es señal de que no hay paz. Dios no quiere que vivas encadenado al pasado. Ofrécelas. Reza con las fotos delante y di: Señor, gracias por su vida. Hoy los entrego a tu misericordia. Que descansen en tu paz. Y yo también. Coloca una cruz o una vela bendita cerca. Transforma ese espacio en oración, no en prisión emocional. Libera con gratitud. Guarda lo que edifica. Retira lo que oprime. Porque la oración solo sube cuando el alma está libre. Y un corazón atado al ayer no puede abrazar la gracia de hoy. 11. La costumbre que parece inocente, pero abre puertas al mal. Marina era una mujer alegre, siempre con una sonrisa. Pero tenía una costumbre curiosa. Le gustaba leer el horóscopo todos los días por diversión, decía. También consultaba de vez en cuando una página web de tarot, hacía juegos de qué energía tienes hoy, y compartía frases como: la luna hoy está en tu contra, cuidado con tu humor. Nunca fue con mala intención. No practicaba brujería ni creía realmente en eso. Era solo entretenimiento espiritual. Pero poco a poco comenzó a notar algo. Sus oraciones eran más superficiales.
Su dependencia emocional de esos mensajes aumentaba. Un día incluso dejó de tomar una decisión importante hasta que el horóscopo del día siguiente se lo confirmara. Una noche, en una vigilia de oración, escuchó al sacerdote decir: «Cada vez que consultas el futuro fuera de Dios, estás entregando tu presente a la confusión». Esas palabras la atravesaron como una lanza invisible. El Papa Francisco ha sido claro: la superstición es una traición a la fe. Buscar certezas en lo oculto es declarar que no confiamos en el Dios que ve más allá de nuestros ojos. Y en Levítico 19:31, la advertencia es directa. No recurráis a los médiums ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Marina comprendió que su alma se había ido debilitando no por un acto satánico, sino por miles de pequeñas decisiones diarias que habían abierto fisuras invisibles. Porque el mal no siempre entra con gritos, a veces entra en silencio, con un horóscopo, una broma, una carta echada por curiosidad. Y no solo eso, también estaban sus palabras. Cada vez que se frustraba decía cosas como: «Soy una inútil, esto está maldito, nunca me va a ir bien». Palabras aparentemente inofensivas, pero cargadas de derrota. Y dichas en presencia de ángeles y demonios. ¿Cómo cerrar esas puertas inocentes que bloquean tu oración? Haz un examen de conciencia sobre tus hábitos. Leo horóscopos, juegos de astrología, consultas esotéricas por juego. Uso frases que me maldicen sin darme cuenta. Renuncia verbalmente. Di en voz alta: renuncio a toda palabra, costumbre y práctica que no provenga de Dios. Cierro toda puerta abierta al mal consciente o inconscientemente. Pide perdón con humildad. Usa el Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Reemplaza lo falso por lo santo. Donde antes leías horóscopos, ahora lee los salmos. Donde antes consultabas energías, ahora ora al Espíritu Santo. Porque lo que parece pequeño puede pesar como una montaña en el mundo espiritual. Y si tú no vigilas tus costumbres, el enemigo las usará para vigilarte a ti. 12. El silencio que no es oración, sino ausencia. La casa de los hermanos Torres era impecable, limpia, ordenada, con muebles caros y todo en su lugar. Pero al entrar, se sentía un frío que no venía del clima. Era el frío del alma. No se escuchaba música. Nadie se saludaba. Cada quien en su cuarto con su pantalla. No se compartía la mesa, ni la risa, ni mucho menos la oración. Era un silencio absoluto, no un silencio que invita al recogimiento, sino un silencio que grita: aquí nadie se habla, aquí nadie se escucha, aquí nadie ora. Una vecina, doña Pilar, al visitarlos comentó: en esta casa no hay ruido, pero tampoco hay presencia, y no se refería a la presencia física, sino a la espiritual. La ausencia de la palabra, la ausencia del nombre, la ausencia de Dios. El Papa Francisco nos ha llamado muchas veces a romper este tipo de silencios. Una casa cristiana donde no se pronuncia el nombre de Jesús es como un templo sin altar. Y en el Deuteronomio 6:7, el Señor ordena con claridad: repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en casa, al caminar, al acostarte y al levantarte. Pero la familia Torres no hablaba de Dios. Nunca rezaban juntos.
no bendecían los alimentos, no saludaban con amor, y aunque eran católicos de tradición, sus muros estaban mudos. ¿Y cuál fue el fruto? División emocional. Hijos que ya no confiaban en sus padres. Parejas que dormían en la misma cama, pero vivían como extraños. Una paz rota que nadie entendía, porque nadie la había nutrido. La oración no solo se hace con palabras, pero necesita ser dicha, necesita ocupar el aire, invadir los rincones. Porque donde no se ora en voz alta, el enemigo instala sus propios ecos, críticas, quejas, pensamientos tristes, sospechas, orgullo. ¿Cómo transformar el silencio de ausencia en silencio de presencia? Comienza por nombrar a Dios cada mañana, aunque sea con una frase: Gracias, Señor, por este nuevo día. Habita en mi casa. Pon música sacra gregoriana o simplemente instrumental con intención espiritual. La atmósfera cambiará. Proclama un versículo cada día en voz alta. Elige uno y dilo en la cocina, en el comedor, en la sala. Que las paredes escuchen lo que tu alma cree. Invita al Espíritu Santo en familia, una vez por semana, al menos 5 minutos, en silencio, pero juntos. Y luego una sola oración: Espíritu Santo, quédate aquí. Porque el silencio, si no lo llena Dios, lo llena el mundo, y el mundo no sabe consolar. 13. El objeto roto que nadie tira. En la sala de la casa de doña Rosalía había una imagen de San José, con la mano rota. Nadie sabía desde cuándo estaba así. La habían golpeado sin querer durante una mudanza y allí quedó. Cada Navidad la limpiaban, la rodeaban de flores, pero jamás la reparaban. Es solo un dedo, decían. No pasa nada. Pero sí pasaba. Desde que esa imagen se rompió, algo en la casa también se quebró. Rosalía sentía que sus oraciones eran incompletas, como si algo le faltara, como si su fe cojeaba. Y lo más extraño, cada vez que encendía una vela ante el altar, ésta se apagaba sola, sin brisa ni causa. Una noche, durante una vigilia, Mariana escuchó al sacerdote decir: lo que está roto en tu casa muchas veces representa lo que está roto en tu alma. El Papa Francisco, hablando sobre la integridad espiritual, dijo: la fe no es algo que se deja a medias. Si se rompe, hay que restaurarla. Si se cae, hay que levantarla. Y en Isaías 58:12, Dios promete: reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de muchas generaciones. Rosalía comprendió la imagen rota era más que una figura. Era símbolo de una promesa que no había cumplido. Años atrás, había pedido a San José su intercesión para su familia. Y cuando llegó la bendición, olvidó agradecer, olvidó volver. Esa mano rota la había estado mirando en silencio durante años, no con juicio, sino con espera. Al día siguiente la llevó a restaurar. No la cambió, no la tiró, la sanó. Y al colocarla de nuevo entera bendecida, la vela volvió a encenderse, y su oración también. ¿Qué hacer con los objetos rotos en casa? Pregúntate: ¿por qué los conservo? ¿Representan algo que no he querido soltar? Examina su historia. Ese plato roto es de una discusión familiar. ¿Esa cruz caída fue testigo de un abandono? Si son sagrados,
restáuralos con respeto. Llévalos a bendecir después de repararlos. Si no tienen valor espiritual pero guardan dolor, despídelos con una oración. Di: gracias por el tiempo compartido. Hoy libero lo que ya no debe quedarse. Porque una casa llena de objetos rotos es muchas veces reflejo de una fe fragmentada. Y Dios no habita en las ruinas, sino en los templos reconstruidos desde el corazón. El lugar donde nunca llega la oración. En la casa de los Gutiérrez todo brillaba. Las habitaciones estaban ordenadas, el altar tenía flores frescas y siempre había incienso ardiendo con devoción. Pero había un rincón al que nadie entraba. Un pequeño desván polvoriento bajo las escaleras. Allí se acumulaban cajas viejas, recuerdos olvidados, juguetes rotos, ropa guardada por si acaso. Un día, el hijo menor Nico, corriendo detrás de su gato, entró en ese rincón. Salió llorando diciendo: «Mamá, en ese lugar se siente feo. Está triste». Nadie le dio importancia, pero la madre Clara comenzó a notar algo. Cada vez que pasaban cerca de esa puerta, se formaba una brisa fría. Y lo más inquietante, las oraciones nocturnas, cuando eran dichas en la sala que colindaba con ese espacio, no fluían. Había distracción, pesadez, silencio seco. Durante una visita de bendición, el padre Basilio les explicó: cada espacio en la casa es como una célula del alma familiar. Si hay lugares donde nunca se ora, donde solo se acumula olvido, esas sombras crecen. Y si no se llena de Dios, otros lo llenan. El Papa Francisco nos recuerda: el Espíritu Santo quiere habitar toda la casa, no solo el rincón bonito. También lo oculto, lo que nadie quiere mostrar. Y en Ezequiel 8:12, el profeta ve cómo en los lugares ocultos del templo, el pueblo escondía cosas abominables, creyendo que Dios no los veía. Clara entendió. Tomó a sus hijos y con agua bendita y una vela blanca entraron juntos en el desván. Rezaron el Salmo 91, «Tú eres mi refugio y mi fortaleza». Limpiaron, ventilaron y colocaron una pequeña imagen de San Miguel Arcángel. Desde aquel día ese lugar cambió. Y toda la casa también. ¿Cómo identificar y purificar el rincón olvidado de tu hogar? Revisa tu casa con ojos espirituales, no solo prácticos. Pregúntate, ¿dónde nunca se ha dicho una oración? ¿Dónde hay cosas que ya no deberían estar? No temas. El enemigo se alimenta del miedo. Entra con una vela encendida, agua bendita y ora en voz baja. Señor, que en cada rincón de esta casa habite tu luz. Limpia, ordena, ventila. Dios ama lo simple. A veces abrir una ventana ya es abrir un cielo. Coloca un pequeño símbolo de fe, una cruz, una estampa, una vela. Así el rincón olvidado se vuelve altar escondido. Porque lo que está oculto para nosotros no está oculto para Dios. Y si tú no lo llenas de oración, el vacío será llenado por otra cosa. 15. El regalo contaminado. Doña Leticia había recibido una pulsera muy hermosa de parte de una vecina. Era de piedras negras brillantes con un dije en forma de ojo. La vecina le dijo: «Es para protegerte del mal de ojo. Tiene mucha energía». Leticia no era supersticiosa, pero aceptó con educación. Comenzó a usarla todos los días y sin saber por qué empezó a tener pesadillas.
dolores de cabeza constantes, discusiones en casa y una sensación de ser observada. Pero nunca lo relacionó con la pulsera. Fue su nieta quien un día le preguntó inocentemente: «Abuela, ¿esa pulsera es de Dios?». Y la pregunta tan simple la dejó inquieta. Doña Leticia llevó la pulsera a la parroquia y la mostró al padre Julio. Él la miró con gravedad. No es un adorno, es un canal, y no para la gracia. El Papa Francisco ha hablado con fuerza sobre estos objetos cargados cuando se recibe algo que no proviene del amor puro, sino de energías humanas o contaminadas por superstición. Se corre el riesgo de abrir puertas al enemigo. Y en 2 Reyes 23-24 la Escritura relata cómo el rey Josías ordenó purificar Jerusalén de todos los objetos regalados que traían idolatría. Quitó todos los utensilios abominables para restaurar la casa del Señor. El padre Julio bendijo a doña Leticia, oró con ella y le dijo: «No lo guardes, no lo regales, no lo devuelvas, destrúyelo y ora». Esa noche Leticia encendió una vela blanca, se persignó y oró el Salmo 27:1. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Después rompió la pulsera, la envolvió en sal bendita y la enterró en tierra lejana. Desde ese día las pesadillas cesaron, la paz volvió y su oración volvió a tener eco. ¿Cómo discernir si un regalo recibido está espiritualmente contaminado? Observa el fruto. Si desde que lo tienes hay conflicto, enfermedad, cansancio o tristeza inusual, sospecha. Examina la fuente. ¿La persona que lo dio lo hizo desde el amor o desde la envidia disimulada? Ora sosteniéndolo. Si sientes rechazo, escalofrío o presión, no lo ignores. Si sientes que no pertenece a tu casa, no lo guardes por compromiso. Di en voz alta: renuncio a todo objeto que no glorifica a Dios. Solo acepto lo que trae luz, paz y bendición. Deshazte de él con fe. Puedes romperlo, envolverlo en sal o agua bendita y quemarlo o enterrarlo lejos. Ora el Padre Nuestro mientras lo haces. Porque no todo lo que reluce es regalo. Y hay obsequios que no vienen del corazón, sino de la sombra. 16. El exceso de objetos. La casa de don Elías estaba llena, no de personas, sino de cosas. Cajas apiladas, ropas guardadas desde hace décadas, electrodomésticos sin usar, tazas rotas que aún sirven para algo, bolsas dentro de bolsas, y en cada rincón algo más que no se quería soltar. Decía que todo tenía valor sentimental, que era recuerdo de la familia, pero cuando rezaba se distraía con facilidad, no encontraba paz ni aire. Una vez, en medio de una oración, le vino este pensamiento como un susurro: el Espíritu Santo no entra donde no hay lugar. Eso lo estremeció. Buscó orientación espiritual y el padre Marcelo, al visitarlo, le dijo con claridad, pero con ternura: cuando no hay orden fuera, es porque hay confusión dentro, y donde reina el caos, la oración se sofoca. El Papa Francisco nos ha enseñado: el desorden no es solo estético, es espiritual. Es un reflejo del alma que no ha aprendido a dejar ir. Y en 1 Corintios 14:93 se nos recuerda: Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Don Elías decidió comenzar: un cajón al día, una bolsa cada mañana.
Y cada vez que soltaba un objeto decía, Señor, que esto no ocupe el lugar que es tuyo. Fue liberador, no solo para la casa, sino para su alma. Comenzó a sentir más claridad. Sus oraciones se volvieron más sencillas, pero más sinceras. Y lo más hermoso en el espacio vacío que dejó el desorden, colocó una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y allí cada tarde volvía a respirar en paz. ¿Cómo saber si el desorden está bloqueando tu vida espiritual? Observa tu entorno. ¿Qué tanto conservas, por si acaso? ¿Cuántos objetos ya no usas, pero no puedes soltar? Reza antes de limpiar. Di, Espíritu Santo, muéstrame lo que ya no necesito, lo que no me edifica, lo que ocupa tu lugar. Limpia como si purificaras tu templo interior. Cada cosa que sale, abre una ventana a la gracia. No acumules por miedo. Acumular por si falta es declarar que Dios no proveerá. Y Él es el Dios que da el maná cada día, no el que te manda a guardar para siempre. Porque cuando la casa está llena de cosas, el alma se queda sin espacio para el milagro. 17. La luz que no se enciende. En la casa de Marisol, todo era eléctrico. Lámparas modernas, luces LED de todos colores, sensores que se encendían solos. Pero hacía años que no se encendía una vela. No una vela de olor. Una vela bendita. Una llama viva. Marisol recordaba que su abuela siempre encendía una velita ante una imagen de la Virgen antes de dormir. Para que no se apague la fe en esta casa, decía. Pero ella pensaba que eso era tradición antigua, cosa de abuelas. Hasta que una noche, en plena tormenta, se cortó la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa estuvo completamente a oscuras. Ella sola, en la cocina, sintió un escalofrío. No de frío, de vacío. Buscando entre cajones, encontró una vela bendecida, olvidada. La encendió. Y en ese momento, algo en su corazón se quebró. No era solo la luz, era la presencia. Era la sensación de que en medio de la noche alguien volvía a entrar. El Papa Francisco, en una de sus homilías de Vigilia Pascual, dijo: «La fe se enciende como una llama. No hace falta que sea grande. Basta con que no se apague». Y en Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero». Una casa sin llama viva es una casa que no respira oración. Es un templo apagado. Es un corazón sin altar. Desde aquella noche, Marisol volvió a encender una vela cada tarde. Aunque fuera por 5 minutos, la colocaba junto a su Biblia, y mientras la llama danzaba suavemente, su alma volvía a hablar. ¿Cómo traer de nuevo la luz sagrada a tu hogar? Consigue una vela bendecida. Si no tienes, pide a un sacerdote que bendiga una vela blanca. No importa su tamaño, importa su intención. Enciéndela en momentos de oración al leer la palabra o antes de dormir. Di: «Que esta llama sea la señal de mi fe encendida, Señor, que en mi casa siempre haya luz». Nunca la uses como adorno. Úsala como altar. Que no sea decoración, sino fuego espiritual. Cuando estés en crisis, enciende esa luz. No para alejar cosas malas como superstición, sino para recordarte que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1.
porque donde hay una llama viva, hay esperanza, y donde la fe se enciende, el cielo se acerca. 18. El nombre que no se menciona. Sofía se consideraba creyente. Rezaba por las mañanas, repetía frases de gratitud, encendía inciensos y meditaba frente a una vela. Pero un día, alguien le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que dijiste el nombre de Jesús en tu oración? Y Sofía se quedó en silencio. No lo recordaba. Sus oraciones hablaban de la luz, el universo, la energía divina, incluso el amor supremo, pero no de Jesús. Pensaba que era lo mismo, que todo llevaba al mismo Dios, pero en su corazón había algo ausente, una soledad que ningún mantra llenaba. Fue durante una misa de sanación que lo entendió. Cuando el sacerdote, elevando la hostia, dijo: «Solo en el nombre de Jesús hay poder, salvación y vida eterna». Sofía sintió un estremecimiento, como si alguien la llamara por dentro, y por primera vez en años cayó de rodillas. Y dijo Jesús: una sola palabra, pero con ella regresó toda la ternura del Hijo, la cruz del Redentor, la presencia viva del resucitado. Lloró, y en ese llanto nació su verdadera oración. El Papa Francisco ha repetido muchas veces: no tengamos miedo de decir su nombre, no recemos con fórmulas vacías. El nombre de Jesús no es una palabra cualquiera, es el puente entre el alma y el cielo. Y en Hechos 4:12 se nos revela: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No se trata solo de devoción, se trata de identidad espiritual. Porque cuando una oración no menciona a Jesús, pierde su dirección. Y cuando el alma lo llama, Él siempre responde. ¿Cómo restaurar el poder del nombre en tu oración? Nómbralo con fe. No digas: solo Dios, di Jesús, ten piedad. Jesús, quédate conmigo. Jesús, entra en esta casa. Usa el nombre como espada espiritual. Cuando tengas miedo, cuando la tentación se acerque, cuando el ambiente se torne oscuro, simplemente di Jesús. Repite, y verás la luz vencer. Escribe su nombre en tu altar, en tu agenda, en la puerta de tu cuarto si es necesario. Que tus muros lo escuchen, que tu lengua se acostumbre, que tu alma lo vuelva a llamar. Evita reemplazar su presencia por palabras vacías, energía, fuerza del cosmos, yo superior. Nada reemplaza a la persona viva del Hijo de Dios. Porque solo un nombre hace temblar al infierno, y solo un nombre abre los cielos: Jesús. 19. La bendición que no se pronuncia. La familia de Roberto tenía toda una casa hermosa, salud, trabajo. Pero cada uno vivía a su ritmo. Nadie comía junto. Nadie se despedía con una oración. Las mañanas eran de prisa, las tardes de distracción y las noches de pantallas. Y en medio de esa rutina moderna se olvidó algo esencial: la bendición. Un día su hijo menor Lucas salió a la escuela sin desayunar, sin cruz, sin una palabra. En el camino fue víctima de un accidente menor, nada grave, pero sí alarmante. Y Roberto, con el alma en vilo, se dio cuenta: nunca bendije su día, nunca bendije sus pasos. Fue a hablar con el padre Mauro, quien le dijo con voz baja pero firme: hay ángeles que esperan ser invocados, y no lo son, porque las bocas que deberían llamarlos están en silencio. El Papa Francisco lo ha dicho con belleza:
La bendición es la caricia de Dios que se da con las palabras del corazón. Y en Números 6, 24-20, Señor mismo instruyó: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Desde entonces Roberto cambió. Cada mañana, al abrir la puerta, ponía su mano en el hombro de su hijo y decía: que el Señor te guíe hoy. Y antes de cada comida, aunque fuera un bocadillo, decía: gracias, Señor, por este pan. En la entrada de la casa colocaron una pequeña cruz de madera, y al regresar, cada miembro tocaba esa cruz y decía: gracias por haber vuelto. Y la atmósfera cambió, no en lo visible, sino en lo invisible, una paz más sólida, una unidad más profunda, y una oración que ya no flotaba sola, sino que caminaba con ellos. ¿Cómo recuperar la bendición diaria como escudo espiritual? Bendice cada salida. Haz la señal de la cruz sobre tus hijos, tu pareja, o sobre ti mismo y di: Señor, acompaña mis pasos. Bendice los alimentos aunque estés solo. Bendice este pan, fruto de tu amor, que me fortalezca en cuerpo y espíritu. Al regresar a casa, bendice el umbral. Con tu mano sobre la puerta di gracias, Señor, por proteger este hogar. Escribe en la entrada un versículo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Que cada visita y cada regreso pasen por esa promesa. Porque la bendición no es un lujo, es un arma. Y cuando no se pronuncia, se deja la puerta abierta al azar. 20. La oración que no sale del corazón. Don Fermín rezaba el rosario todos los días, siempre a la misma hora, en la misma silla, con las mismas palabras. Pero su mente volaba. Mientras decía: Dios te salve María, pensaba en el recibo de la luz, en la conversación con su vecino, en lo que comería después. Terminaba el rosario sin saber si realmente había hablado con Dios o solo repetido sonidos. Un día se confesó con el padre Ignacio y éste le preguntó: ¿sientes que has hablado con alguien o solo has cumplido un hábito? Fermín bajó la cabeza. Padre, creo que me acostumbré tanto a rezar que olvidé orar. El Papa Francisco nos ha advertido: una oración sin corazón es como una carta sin firma. Llega, pero no conmueve. Y en Mateo 6:7 el Señor mismo dijo: cuando oren, no repitan palabras inútiles como hacen los paganos. Ellos piensan que serán escuchados por hablar mucho. La oración verdadera no es la que más dura, es la que más arde. Fermín entonces decidió algo radical. Guardó el rosario por un día, se arrodilló sin palabras, solo cerró los ojos y pensó en Jesús crucificado. No pidió nada, solo lloró, solo se ofreció, solo estuvo. Y esa noche oró de verdad. Después volvió a tomar el rosario, pero esta vez cada Ave María tenía sabor, tenía presencia, tenía fe. ¿Cómo saber si tu oración se ha vuelto vacía? ¿Y cómo volver a llenarla? Escucha tu propia voz. Si rezas sin saber lo que dices, detente. Respira. Vuelve a empezar. Una sola palabra con fe vale más que 100 sin alma. Antes de orar, di: Señor, vengo con mi mente dispersa, pero con mi corazón dispuesto. Ayúdame a estar aquí.
Habla como un hijo, no como un funcionario. Dile lo que realmente sientes, aunque sea feo, aunque sea confuso. Él ya lo sabe, pero quiere que lo digas tú. Acepta el silencio. Si no puedes hablar, quédate con él. Mira el crucifijo. Suspira. El Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Romanos 8:26. Porque orar no es solo hablar, es abrir el alma. Y si tu alma no está abierta, Dios toca, pero no entra. ¿Cómo restablecer el flujo de la gracia divina? Y comienza por tu casa. Purifica tu espacio físico. 1. Ritual de purificación del hogar. Necesitas una vela blanca bendecida por un sacerdote. Agua bendita o agua que ofreces a Dios con fe. Un rosario. Un pasaje de la Biblia sugerido, Salmo 91. Procedimiento. Empieza por la puerta principal. Enciende la vela. Haz la señal de la cruz y di en voz alta: Señor Jesús, te invito de nuevo a esta casa. Purifica cada pared, cada rincón. Donde haya oscuridad, que entre tu luz. Donde haya miedo, que reine tu paz. Luego rocía agua bendita en el marco de la puerta y entra. Pasa por cada habitación. Mientras caminas, salpica agua bendita y repite: En el nombre de Jesús, todo espíritu de oscuridad, tristeza, división o miseria debe salir de esta casa. Ven, Espíritu Santo, habita aquí. Al llegar al último cuarto, lee el Salmo 91 completo. Por último, coloca un crucifijo o imagen de Jesús en un lugar visible y enciende una vela allí. 2. Purificación de objetos. Especialmente objetos con energía dudosa, estatuillas extrañas, regalos sospechosos, fotos antiguas, relojes rotos, piedras esotéricas, etc. Colócalos sobre un paño blanco. Pon tus manos sobre ellos y ora. Señor, si esto no te pertenece, muéstramelo. Si este objeto es una puerta de sombra, ciérrala tú mismo. Solo quiero lo que viene de ti. Después, si sientes paz, puedes conservarlo y llevarlo a bendecir. Si sientes rechazo, escalofrío o inquietud, destrúyelo, envuélvelo en sal y entiérralo lejos de tu casa. 2. Reaviva el fuego sagrado en tu corazón. 1. Establece un momento sagrado al día. Aunque sea solo 5 minutos, pero a una hora fija. Sugerido antes de dormir, pon tu mano en el corazón. Mira una imagen de Jesús y di: Señor, perdón por mis silencios vacíos. Hoy no te hablaré con fórmulas, solo quiero estar contigo. No digas mucho, solo quédate. Dios no necesita muchas palabras, solo un corazón presente. 2. Restaura el poder del nombre de Jesús. Haz del nombre un mantra espiritual. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, entra en mi casa. Jesús, sáname. Di su nombre al entrar a cada cuarto, al despertar, al abrir una puerta. Deja que tu casa lo escuche. Deja que tu alma lo pronuncie. Pray. Restaura la bendición en toda interacción diaria. 1. Antes de comer. Aunque estés solo, haz la señal de la cruz y di: Gracias, Señor, por este pan. Bendícelo y bendíceme. 2. Antes de salir de casa.
Toca la puerta, haz la señal de la cruz y di: Señor, bendice mi salida y guarda mi regreso. Chao, al regresar. Al pisar el umbral susurra: Gracias por proteger este día. Esta casa es tuya. 4. Filtra las palabras y las imágenes en tu hogar. 1. Reemplaza frases modernas por palabra viva. Sustituye confía en ti por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Sustituye el universo conspira por a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. Romanos 8:28. 2. Quita música, programas o imágenes que perturban la energía. Reemplázalos por música sacra o instrumental suave. Lectura de un evangelio breve cada día. Campanas de iglesia o silencio orante. Vetro, practica el arte de ordenar tu mente con Dios. 1. Respirar con Jesús. Cada mañana antes de hablar con alguien, dile a Jesús: Jesús, hoy solo quiero respirar contigo. Inhala, Señor. Exhala, ten piedad. 2. Perdonar con palabras sagradas. Cuando algo te duela, en vez de quejarte, di: No lo entiendo, Señor, pero lo suelto en tus manos. El perdón es una llave secreta que abre la puerta al milagro. Sikt, mantén viva la llama con estas 3 promesas divinas. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. No temas pedir, pero pide con el corazón presente. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra eso cosechará. Si siembras oración vacía, cosecharás vacío espiritual. Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en el miedo, en el orgullo o el desorden, tu oración no subirá. Terminación del ritual. Esta casa pertenece a Cristo. Mi corazón le pertenece. Y toda oscuridad que no viene de Él ya no tiene lugar aquí. El último llamado del alma. Hijo mío, hija mía. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Ninguna alma escucha este mensaje por accidente. Dios te ha traído. Y no para que simplemente escuches, sino para que despiertes. Porque quizás durante años has rezado con fe, pero sin respuesta. Has encendido velas, pero no sentiste calor. Has repetido oraciones, pero el cielo parecía callar. Y hoy entiendes por qué. Porque hay puertas que aún estaban abiertas al enemigo. Porque hay cosas en tu casa, en tu mente, en tu corazón, que no pertenecen al reino de Dios. Y mientras esas cosas permanezcan, la oración será como un eco que rebota pero no sube. Pero ahora ya lo sabes, y el que sabe ya no puede vivir como si no supiera. Este mensaje no ha sido una amenaza, ha sido una visita de la luz, como cuando Jesús entró al templo y echó fuera a los mercaderes. Hoy Él ha entrado en tu casa, y no con látigo, sino con amor. Te ha mostrado rincón por rincón, objeto por objeto, palabra por palabra, para que tú mismo decidas. ¿Quieres que esta casa sea suya? ¿Quieres que tu oración vuelva a ser escuchada? No necesitas gritar, no necesitas fórmulas mágicas, solo necesitas decir con todo tu ser: Jesús, te entrego mi casa.
Jesús, te entrego mi voz. Jesús, te entrego mis rincones oscuros. Y aunque no sé cómo limpiarlos todos, yo sé que tú sí puedes. Y Él lo hará. Porque cuando una sola alma se rinde con sinceridad, las cadenas invisibles se rompen, las sombras retroceden, los ángeles descienden. Y el silencio ya no será vacío, será presencia. Ahora es tu turno. Bendice tu casa, revisa tus objetos, reordena tu altar, recupera el nombre de Jesús en tu boca. Vuelve a orar, pero con el corazón presente. Y verás cómo la oración ya no es repetición, es fuego, es respuesta, es consuelo, es poder. Y si esto ha tocado tu alma, no lo guardes solo para ti. Bendice también a otros. Comparte este mensaje. Escribe en los comentarios: yo consagro mi casa a Cristo. Y únete a miles que hoy, como tú, están limpiando espiritualmente sus hogares. Porque cuando una casa entera se pone bajo el nombre de Jesús, el infierno tiembla y el cielo se acerca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.